Muy bien, avanzamos con la siguiente charla. Esta estará a cargo de Mauricio Rubín de Celis. Él es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Ricardo Palma, tiene una especialidad en entomología médica en el Instituto Pedro Cury de La Habana, Cuba. 25 años de experiencia en control de vectores y manejo integrado de plagas urbanas, tanto en los sectores estatal como privado. Actualmente se desempeña como gerente general de insecticidas y rodenticidas del Perú INRO Representaciones y es director de la revista Latam Plagas, ¿no? Él nos hablará en este Perú Plagas 2021 sobre algunas consideraciones sobre la tela germánica, conociendo a la cucaracha más común. Esta charla es auspiciada por Manejo Integrado de Plagas e INRED Perú. Adelante, Mauricio, te escuchamos. Buenas tardes, gracias por estar en Perú Plagas 2021. Me ha tocado compartir con ustedes alguna información referente a la tela germánica para conocer mejor a esta cucaracha que es la más común en el ámbito urbano. Lo primero que quiero señalar antes de sumergirnos en el mundo de la tela germánica, para entrar en contexto, es que siempre me parece prudente hablar brevemente del grupo al cual pertenece Blatella germanica y un poco sobre la historia de vida de esta especie, ¿no? Y traigo a la presentación este libro, Evolución de los insectos, de David Grimaldi, investigador del Museo de Historia Natural de Nueva York, y de Michael Engel, de la Universidad de Kansas, ¿no? Y en él se señala que los insectos llamados cucarachoides, es decir, aquellos que se parecen a las cucarachas y que son paleozoicos, se encontraban entre los animales más abundantes en los pantanos carboníferos, ¿no? Recordemos que el carbonífero se sitúa aproximadamente más o menos 350 años atrás, ¿no? Los primeros registros fósiles de estos insectos cucarachoides datan de la parte temprana del carbonífero tardío, ¿no? Aproximadamente hace 320 millones de años, ¿no? ¿Qué de interesante se ve aquí? Básicamente que los rasgos eran muy parecidos a los de la cucaracha actual, incluyendo un pronoto discoide grande que ocultaba la mayor parte de la cabeza, coxas extendidas para poder correr, un cuerpo aplanado con alas anteriores tegminosas, pero primitivamente poseían un ovipositor externo largo, una característica que, según los autores, persistió hasta el Jurásico tardío, ¿no? Se señala pues que este ovipositor largo permitió insertar huevos en el suelo y grietas desde la madera podrida y el humus, ¿no? En la imagen de la mano derecha ustedes pueden ver a Carataublata longicaudata del Jurásico tardío de Kazajistán. Fíjense cómo era el ovipositor largo. Esta es una de las últimas apariciones en el registro fósil de cucarachoides con este tipo de ovipositor, ¿no? La longitud del cuerpo aproximadamente 32 milímetros, relativamente chica, ¿no? Este es un estudio titulado Antracloblatina mendesi, una cucaracha palozoica sudamericana y probablemente la muestra más conservada, ¿no? De autoría de Joao Enrique Sadi, de la Universidad de Contestado de Santa Catarina, ¿no? El estudio se realiza en una formación paleontológica de Santa Catarina en Brasil sobre fósiles del Carbonífero y del Pérmico, y encuentran varios fósiles corporales de insectos cucarachoides excepcionalmente conservados, ¿no? Estos nuevos hallazgos de Antracoblatina mendesi la convierten en el blatoide paleozoico más completo descrito hasta ahora en América del Sur. Ahora bien, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Y cuántas son, no? Entonces, cuando hablamos de cucarachas de manera general, tenemos que decir que se han reportado 4.300 especies que pertenecen a 500 géneros que se encuentran en varios hábitats en todo el mundo. Alrededor de 30 especies han sido señaladas como plagas en ambientes urbanos. Entre las 54 especies del género Blatella, la cucaracha alemana
Blatella germanica, es la especie más extendida y abundante. Estos datos son de un libro publicado este año, Biología y manejo de la cucaracha alemana, que es una compilación editada por Chang-Lu Wang, Chou-Yan Lee y Michael Rust. Al final de la presentación pongo algunas consideraciones sobre este libro en particular que me parece interesantísimo. Esta es una publicación que la traigo a colación para que ustedes sepan que existen una gama, una serie, múltiples claves de identificación dicotómicas, como es el caso que tenemos a la vista, y otras, por supuesto, también pictóricas, ¿no? Esta clave de identificación dicotómica de la Universidad de Florida está basada en caracteres morfológicos que permiten dos opciones al revisar los ejemplares, ¿no? En función de si tienen o no tienen un determinado carácter morfológico, se puede ir descartando y llegando a la especie que uno busca. Por ejemplo, para Blatella germanica, en esta publicación en particular, se revisan las rayas pronatales simples, oscuras, la distancia interocular, la forma de la placa subgenital y otras características que permiten su determinación. Esta, por ejemplo, es una clave ilustrada que ha sido tomada de la guía Truman. Esta clave ilustrada elaborada por Harry Pratt y publicada en un documento técnico que se llama Claves Pictóricas, Artrópodos, Reptiles, Aves y Mamíferos de Importancia en Salud Pública del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Fue publicada inicialmente en 1966, ¿no? Y esta clave pictórica muy simple permite la identificación, por ejemplo, en el caso de Blatella germanica, que nos compete, a partir del tamaño y de las dos barras oscuras longitudinales que están en el pronoto, ¿no? El documento original también incluye, adicionalmente a esta clave pictórica, una clave dicotómica y ustedes pueden encontrar en internet este documento, ¿no? Como ustedes ven aquí arriba, se divide a las cucarachas respecto del tamaño, ¿no? Pequeñas, aquellas que tienen 1.6 centímetros o menos, medianas a grandes, las que tienen más de 1.6 centímetros de longitud, y dentro de las pequeñas, de frente, se establece que Blatella germanica es aquella cuyo pronoto presenta dos barras oscuras longitudinales. Lo vamos a ver mejor en una foto. Aquí, por ejemplo, ustedes ven, ese es el pronoto, y aquí hay dos manchas oscuras longitudinales. Ustedes pueden ver en este esquema el pronoto, ¿no es cierto? La parte dorsal del protórax, ¿no es cierto? Del primer segmento torácico. También existen algunas claves pictóricas para la identificación, o claves ilustradas para la identificación de ootecas, que se basan específicamente en el tamaño y en las subdivisiones de cada lado de la ooteca. Esta, por ejemplo, es una clave tomada de la guía Truman, fue elaborada por Arwin Probocha, que es curador de la colección entomológica de la Universidad de Purdue, y establece para el caso de cucaracha alemana una ooteca delgada con una longitud de 1/3 pulgada, base y parte superior paralelas, contiene de 12 a 24 huevos de cada lado, es acarreada por la hembra hasta un día antes de su eclosión, ¿no? Estas son las características que Arwin Probocha establece para la identificación de la ooteca de Blatella germanica. Eso es importante conocerlo por cuanto nosotros podemos encontrar ootecas en las inspecciones que hagamos y deberíamos tener la capacidad para poder identificar a la especie contra la que nos estamos enfrentando, ¿no es cierto? Una foto de una hembra con una ooteca típica. Si queremos hablar de Blatella germanica en particular, tenemos que decir que primero es la especie de cucaracha más extendida y cosmopolita del mundo, ¿no? Se ha reportado en estructuras humanas, siempre vinculado al ser humano, desde Alaska hasta la Antártida y desde los desiertos hasta los trópicos, ¿no? La cucaracha alemana está notablemente adaptada al entorno humano doméstico, ¿no? No se conoce ningún lugar donde exista en estado silvestre o salvaje, como quiera llamarse. Siempre está asociado al ser humano.
Por ello se puede considerar la primera cucaracha domesticada, ¿no? El origen de esta especie sigue siendo discutible, ¿no? El origen geográfico de la cucaracha alemana es difícil de definir, ya que no se conocen poblaciones salvajes en ninguna parte del mundo. Originalmente fue descrita como Blata germanica por Linneo en 1767, basándose específicamente en un espécimen colectado en Dinamarca, ¿no? Wren, en el 45, 1945, dedujo que Blatella germanica se originó en África, basándose específicamente en la revisión de 15 especies estrechamente relacionadas con el noreste de África, ¿no? Sin embargo, eso fue desacreditado más tarde por varios autores que sugirieron que la especie tiene un origen más bien asiático, ¿no? Y el argumento para así señalarlo está vinculado al hecho de que la mitad o más de la mitad de las 49 especies de Blatella son endémicas de Asia, ¿no? De hecho, Wang y colaboradores en el 2010, a partir de el estudio titulado Un estudio taxonómico del género Blatella en China, hace una revisión específica del tema y define o sugiere que el origen es asiático, ¿no? Sin embargo, debido a que Blatella germanica nunca se ha encontrado en hábitats naturales, recientemente se ha planteado la hipótesis de que los antepasados de Blatella germanica pueden haber sido transportados a Europa desde el sur de Asia y luego seleccionados naturalmente para sobrevivir en edificios con calefacción por el frío y evolucionar como una especie de interior. Antes de que se extendiera fuera de Europa a otras partes del mundo a través de las actividades medidas por humanos, como el comercio y la explotación. Eso también está en un documento, en una publicación de Tang y colaboradores del 2019, muy interesante que podemos revisar si el tiempo lo permite. Entonces, lo que yo les decía, Tang y colaboradores de la Universidad Estatal de Singapur proponen la hipótesis de que Blatella germanica evolucionó a partir de una cucaracha asiática, Blatella asaginae, ¿no? La cucaracha asiática fue transportada, dice Tang, desde el sur de Asia a lo largo de la frontera agrícola y las rutas comerciales utilizadas en ese entonces por el Imperio Otomano, ¿no? Los siglos XVI y XVII. Este antepasado de la cucaracha alemana se trasladó a través de Arabia, de Turquía, de Italia y luego a toda Europa. Las poblaciones de esta especie tropical tuvieron muchas dificultades para sobrevivir a los fríos inviernos europeos, ¿no? Y solo las poblaciones que lograron sobrevivir en ambientes interiores, que evidentemente eran más cálidos, pudieron persistir en el tiempo. Digamos, pasado el tiempo, esta población se adaptó mejor a los hábitats interiores y eventualmente se volvió dependiente de los humanos y de las construcciones vinculadas al ser humano, ¿no? Estas poblaciones asociadas con los humanos luego se extendieron a otras áreas urbanas a través del transporte humano y se separó la especie, probablemente Blatella germanica, de Blatella asaginae, volviéndose absolutamente doméstica y perdiendo la capacidad de volar, ¿no? Esta teoría explicaría la falta de poblaciones endémicas silvestres de esta especie, siendo una plaga estrictamente asociada con estructuras construidas por el hombre, con poblaciones confinadas al interior. La dispersión de la cucaracha alemana y su distribución está específicamente vinculada al movimiento de personas y a sus bienes. Ahora bien, otra cosa que es interesante señalar es este estudio de Mark Harrison y colaboradores de la Universidad de Münster en Alemania, en el que se investigan las funciones de 93 familias de genes con el objeto de comprender mejor el éxito de Blatella germanica como plaga, a pesar de que vive en condiciones inhóspitas para ella misma, ¿no? Y una de las cosas o las tres cosas que señala Harrison en este estudio, es que el éxito de Blatella germanica se debe a su resistencia a una amplia gama de insecticidas, a la capacidad inmunitaria que tiene a muchos patógenos, aun cuando está cerca a ellos, y su capacidad como omnívoro generalista extremo,
pudiendo sobrevivir con la mayoría de las... Ahora bien, ¿cuáles son los costos asociados a la presencia de cucaracha alemana y por qué es tan importante para nosotros, los que nos dedicamos al manejo integrado de plagas urbanas? Probablemente uno de los servicios más recurrentes a los que nos enfrentamos está relacionado a la presencia de cucaracha alemana. Entonces, lo que hay que señalar es que las pérdidas económicas se pueden mirar de distintos ángulos. En primer lugar, los costos que están vinculados a los propios servicios de manejo integrado de plagas, ¿no? En el 2011, una encuesta respecto de la industria del control de plagas en Estados Unidos calculó que los costos de servicios totales y productos bordearon los 10.5 billones de dólares, ¿no? Y en el 2019 esto se amplió a 16 billones de dólares, ¿no? Pero no solamente tenemos costos respecto de los servicios de MIPU, que podríamos decir a quienes nos dedicamos a este tema son un tanto convenientes, si es que se quiere mirar desde esa óptica. El otro problema fundamental es que los alimentos desperdiciados, o que se desperdician alimentos debido a la contaminación que las propias cucarachas generan, ¿no es cierto? Y por otro lado está el hecho de que generan grandes costos por la exposición a alergenos de las cucarachas. En Estados Unidos está directamente relacionada la presencia de Blatella germanica a casos de asma, ¿no? Un estudio del año 2018 señala que en Estados Unidos se han gastado durante ese año 81.9 billones de dólares, ¿no es cierto?, en costos vinculados al tratamiento y a la atención de asma. Pero adicionalmente hay costos asociados con el cumplimiento normativo en cada uno de nuestros países. Ahora bien, ¿cuál es la importancia sanitaria de las cucarachas? Además de la vinculación al asma, ¿no? Este estudio publicado en el 2019, titulado Contaminación de cucarachas por bacterias de importancia médica, revisión sistemática y metaanálisis, de autoría de Hassan Nasirian, del Departamento de Entomología Médica y Control de Vectores de la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán, en Irán, señala que las cucarachas tienen el potencial de diseminar bacterias en sus entornos y registra al menos 78 especies de bacterias, 42 géneros, 24 familias y 11 órdenes que se encuentran presentes en los ejemplares estudiados, ¿no? Dentro de las especies de cucarachas estudiadas o que forman parte de este estudio, definitivamente está presente Blatella germanica. En consecuencia, se concluye en este estudio que este insecto puede ser o es una amenaza importante para la salud pública. En cuanto al ciclo de vida, es importante señalar que las cucarachas alemanas sufren una metamorfosis gradual o incompleta, de acuerdo a la definición de Snodgrass desde 1954. Pasan por 3 etapas de desarrollo: huevo, ninfa y adulto. Y los huevos están encerrados y protegidos en ootecas, que son retenidas por la hembra hasta o justo antes de la eclosión. La incubación podría tomar 20 o 30 días, ¿no? Esta característica de la presencia de ootecas es una característica de los Dictyoptera, ¿no es cierto? De un grupo en el que están incluidos, evidentemente, las cucarachas. Ahora bien, en cuanto a los huevos, es importante señalar que a diferencia de la mayoría de las cucarachas que ponen sus huevos en las zootecas y las depositan en el medio ambiente inmediatamente se han generado, la cucaracha alemana retiene la ooteca y proporciona recursos a los huevos durante el desarrollo. Eso es algo típico de Blatella germanica, ¿no? Las zootecas más o menos pueden medir 8 milímetros de largo, 3 milímetros de alto y 2 milímetros de ancho, con una costura o quilla a lo largo, directamente por encima de la parte anterior de los huevos. El número de huevos por ooteca puede variar entre 20 y 46. Y esta variación está vinculada a la edad de la hembra, a las sucesivas ootecas que han sido generadas y a la cepa, ¿no? Roos y Mullins en 1995 hablan específicamente de la variabilidad del tamaño
y de la cantidad de huevos por cada oteca de Blatella germanica, ¿no? Se considera de manera general que el número medio de huevos por oteca es de 40, ¿no? Pero para la primera y la segunda oteca, y va disminuyendo a partir de entonces, ¿no? La quilla sirve específicamente como una abertura para que las ninfas puedan salir y proporciona un espacio para el intercambio de gases durante la incubación. En cuanto a las ninfas se refiere, es importante señalar que varios estudios indican que las cucarachas alemanas pasan por 6 estadios ninfales, ¿no? Sin embargo, cuando se han hecho estudios por separado, se ha encontrado que los machos pueden tener 5 estadios y las hembras 5 o 6 estadios inclusive, ¿no? El desarrollo ninfal de la cucaracha alemana se ve afectado específicamente por la interacción social, ¿no? Las cucarachas alemanas, particularmente en los estadios más jóvenes, son altamente gregarias y de eso vamos a hablar más adelante. El contacto físico con otras cucarachas alemanas acelera el desarrollo ninfal, ¿no? La madurez reproductiva también es acelerada por la agregación. Entonces, las agregaciones adicionalmente pueden facilitar la ubicación de las parejas y evitar los depredadores, ¿no? Así como la termorregulación y la reducción de la pérdida de agua. Por otro lado, la proximidad cercana de los individuos y sus excrementos también puede ayudar a la coprofagia, que se ha demostrado beneficia específicamente a las ninfas más jóvenes, que aun cuando pueden alimentarse por sí mismas, encuentran en la coprofagia una forma adecuada para ingerir nutrientes sin la necesidad de desplazarse. Para las ninfas criadas entre 27 y 30 grados Celsius, la duración del primer estadio es aproximadamente entre 5.6 y 5.8 días, ¿no? El segundo estadio entre 5.2 a 6.3, el tercer estadio entre 6.4 y 7.3 días, el cuarto estadio entre 7 y 9 días, el quinto estadio entre 9 y 10 días y el sexto estadio puede llegar a tener hasta 14 días. El comportamiento de agregación de las cucarachas alemanas está vinculada a por lo menos 2 tipos de señales químicas: compuestos endógenos producidos por el insecto y compuestos que están contenidos en las excretas, ¿no? Múltiples estudios han encontrado que las feromonas de agregación en las heces de las cucarachas alemanas incluyen más de 40 ácidos carboxílicos volátiles que son producidos por la comunidad microbiana en el intestino. El microbioma es importantísimo y se están haciendo estudios recientes para tratar de entender más acerca del comportamiento de Blatella germanica. Ahora bien, cuando hablamos de los adultos, tenemos que decir que las cucarachas adultas, Blatella germanica adulta, pueden medir más o menos entre 13 y 16 milímetros de largo, son de color marrón y un poquito más oscuro quizás, tienen alas que se extienden hasta la parte posterior del abdomen o más, tienen antenas largas y patas cursorias, eso es típico de ellas, ¿no? Se identifican comúnmente por las 2 franjas paralelas oscuras en su pronoto, ¿no? Los machos adultos, ustedes pueden ver la figura de la letra C y compararla con la letra B o la letra A. Los machos son de abdomen más estrecho hacia el final, ¿no? Las hembras adultas son un poco más anchas y gruesas que los machos. Su abdomen es ampliamente curvado al final y no es estrecho, ¿no? Ambos sexos presentan cerci, los machos adicionalmente los stili. Las cucarachas alemanas adultas requieren de 3 a 6 días para volverse reproductivamente competentes después de la muda hacia el adulto. Los machos maduran más rápido que las hembras, ¿no? El apareamiento puede ocurrir una vez o repetidamente y da como resultado la producción de 5 a 8 otecas con un total de 200 a 250 huevos, es decir, un potencial reproductivo muy alto e importante, ¿no? Las hembras adultas generalmente viven más que los machos, ¿no? Ahora bien, respecto de la dieta y la nutrición, podemos decir que en general las cucarachas, siendo lucífugas y Blatella germanica en particular, son mucho más activas por la noche, el momento en el que forrajean por alimento, agua y buscan también pareja, ¿no?
Y digo que son mucho más activas porque eventualmente puede vérseles durante el día, ¿no? Específicamente cuando la población es alta o por estrés, que puede incluir la disminución de la oferta de agua o alimento, así como la exposición a algún plaguicida, ¿no? Los requisitos nutricionales básicos de los insectos incluyen niveles adecuados específicamente de proteínas, necesitan aminoácidos, lípidos y carbohidratos. En el caso de los aminoácidos, porque forman enzimas, proteínas estructurales y moléculas receptoras, ¿no? Además, los aminoácidos están descritos, son fundamentales para la formación de pigmentos, para la esclerotización y los neurotransmisores, ¿no? Y los carbohidratos, que incluyen azúcares simples, almidones y otros polisacáridos, son evidentemente la fuente más importante de energía, ¿no? Viven en grietas, hendiduras y huecos lejos de la luz y donde no se ven durante el día, ¿no? Estos refugios oscuros generalmente están sembrados de excremento, ¿no? Exuvias y otros desechos mezclados con feromonas de agregación. Se ha observado que las cucarachas alemanas se alimentan de una amplia gama de alimentos humanos, ¿no? Desde pollo frito, verduras, frutas, jabón duro para manos, papel, cuero, por supuesto comida para mascotas, ¿no? Que es algo recurrente sobre todo en supermercados. Su actividad de alimentación puede dañar la ropa y los muebles, y su presencia en equipos electrónicos, como televisores, puede provocar cortocircuitos eléctricos e incluso incendios. En cuanto a la preferencia alimentaria, es importante establecer que la selección de alimentos y su localización está vinculada con los sistemas olfativo y gustativo, ¿no? Los compuestos volátiles pueden ser atrayentes o repelentes y son procesados por el sistema olfativo, mientras que los compuestos no volátiles pueden ser pueden ser estimulantes de la alimentación, pueden ser fagoestimulantes, ¿no? O disuasivos y son procesados por el sistema gustativo. Tanto la sencilla olfativa como la gustativa, básicamente estructuras similares a pelos que albergan neuronas sensoriales, detectan los olores y los saborizantes, respectivamente, ¿no? Y se encuentran en antenas y piezas bucales. En cuanto al comportamiento, es importante señalar de que de manera general el comportamiento de un animal permite encontrar y elegir parejas, cuidar a crías, encontrar comida, evitar depredadores, construir nidos y refugios, ¿no? En el caso de Blatella germanica, es importante referir que es la única especie no voladora del género, ¿no? Y básicamente porque se ha adaptado para la vida en interiores, ¿no? Y dicho esto, es importante señalar que esta condición de no ser voladora y de estar adaptada para la vida en interiores afecta profundamente su ecología conductual, ¿no? El uso de señales visuales por parte de la cucaracha alemana es limitado porque está en un entorno oscuro. Las señales químicas, incluidos los olores, que estimulan el sentido del olfato, y los saborizantes, que estimulan el sentido del gusto, desempeñan funciones muy importantes en la agregación, la búsqueda de alimento y el apareamiento, ¿no? Que son condiciones críticas, digamos, en el desarrollo de Blatella germanica. Las antenas y las piezas bucales son los principales apéndices quimiosensoriales. Y en este caso, Blatella germanica es un modelo de estudio en el que con mucho detalle se ha llegado a comprender estos procesos quimiosensoriales que están vinculados a una serie de actividades de las cucarachas, ¿no? Blatella germanica, al no volar, tiene una dispersión activa limitada. Fijémonos lo que dice Chrisman y colaboradores en una publicación que hace del año 2010, ¿no? Esta publicación se llama Estructura genética de la población de la cucaracha alemana en edificios con departamentos, ¿no? Esto se publicó el 1 de julio del 2010. Jonathan Chrisman es investigador de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, ¿no? El objetivo de este estudio fue investigar la diferenciación genética poblacional de Blatella germanica a escala espacial, desde un solo departamento hasta muestras recolectadas en toda la ciudad para ver y para tratar de establecer dispersión a partir de similitud o diferenciación genómica, ¿no? El estudio se hace entre 18 departamentos, de 6 complejos de departamentos ubicados en Raleigh, en Carolina del Norte, y se demuestra que las agregaciones dentro de los departamentos pueden existir en relativo aislamiento,
Blatella germanica no tiene mucha facilidad para la dispersión, ¿no? Activa. Un patrón de aislamiento por distancia en los 6 complejos de departamentos indicó que la dispersión era más común dentro de los complejos que entre distintos complejos. Es decir, hay una limitada dispersión activa, ¿no? Este estudio sugiere que la dispersión pasiva con intervención del hombre entre edificios dentro de un complejo de departamentos o entre complejos ocurre con relativa poca frecuencia. Es importante sobre el comportamiento también señalar que varios mecanismos o patrones de comportamiento de la cucaracha alemana pueden contribuir o favorecer el uso de geles, ¿no? Incluida la coprofagia, que supone el alimentarse de excretas. Silverman y colaboradores en el 91 y Kopanik en el 97 estudiaron específicamente la coprofagia en Blatella germanica, ¿no? Pero también el canibalismo y la necrofagia, comer cucarachas muertas, es importante. Bukowski y colaboradores en el 2008 generaron un estudio específico sobre esto. Y la hemetofagia, que básicamente supone comer saliva excretada, y en el caso de haberse alimentado la cucaracha con sebo, se trata de sebo no digerido, ¿no? También puede contribuir a, digamos, el uso de los geles cucarachicidas. La actividad de búsqueda de alimentos se ve además influenciada por varios factores ambientales, ¿no? Como la distancia entre la agregación y los recursos. Cuando hay comida y agua cerca del refugio, las cucarachas se involucran en episodios cortos de búsqueda, ¿no? De alimento, mientras que cuando los recursos están más lejos, hay un ritmo de búsqueda más perceptible con episodios de alimentación y bebida menos frecuentes, pero son más prolongados, evidentemente, por la distancia. En cuanto al comportamiento exploratorio, las preferencias por refugios, alimentos y estrategias de búsqueda están guiadas por preferencias innatas, pero están moduladas por estímulos gratificantes como los fagoestimulantes y por estímulos desagradables como los llamados disuasorios, ¿no? El comportamiento exploratorio se expresa a través de una caminata lenta, acompañada de un mayor movimiento de las antenas, ¿no? Es importante señalar que estas excursiones exploratorias se interrumpen después de un corto periodo de tiempo para que las antenas y las patas se arreglen, se acicalen y se limpien durante las pausas para eliminar contaminantes que pueden restar eficacia a la sensibilidad de las antenas específicamente, ¿no? Este es un artículo bien interesante que habla sobre el acicalamiento. De manera general, digamos pues que el aseo de las antenas comienza tirando el flagelo antenal con la pata delantera hacia las piezas bucales, que limpian rápidamente cada segmento e ingieren los desechos recuperados, ¿no? Esto ya ha sido estudiado ampliamente por Robinson en 1996. El resto del cuerpo se arregla, ya sea alcanzando estructuras con las piezas bucales o preparándolas con los tarsos y luego quitando los desechos de los tarsos, también con las piezas bucales. Entonces, en este estudio, digamos, el aseo de la antena facilita el cortejo en un insecto que vive en grupo, la cucaracha alemana Blatella germanica, de Ayako Wada Katsumta, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Se refiere que las antenas de las cucarachas alemanas machos adultos detectan la feromona sexual de contacto, que estimula el comportamiento de cortejo, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la reproducción, ¿no es cierto? Y permite que haya el paso de la exhibición de las alas del macho, ¿no? La preparación de las antenas permite mantener la agudeza quimiosensorial y la discriminación sexual entre los miembros del grupo. Por lo tanto, dice Ayako Wada, la preparación de las antenas y otros apéndices sensoriales es una estrategia importante para mejorar la agudeza sensorial, específicamente para insectos que viven en grupo como la cucaracha alemana. Ahora, sobre la migración es importante señalar que Blatella germanica migra cuando se deteriora repentinamente las condiciones de supervivencia, ¿no? Y esta migración también puede estar vinculada al hecho de que haya
uso de insecticidas y específicamente que causen repelencia, ¿no? Algunos autores señalan, como Hashemsi y Stein en 1986, en un estudio que se llama Dispersión de insectos de importancia para la salud pública, señalan que se han encontrado cucaracha Blatella germanica hasta 1 kilómetro de distancia de los rellenos sanitarios donde se hizo el estudio. Este es un estudio también que me pareció relevante para la presentación que hace Owens de la Universidad de Purdue, en el que usa métodos de marcado y recaptura, ¿no? Y encuentra durante un periodo de 3 semanas hasta 32% de la tela germánica recapturada, ¿no? Que se había mudado de otra habitación dentro del mismo departamento, ¿no? Y Owens lo que reconoce es que la tela germánica es móvil dentro de las estructuras de departamentos urbanos, o más de lo que, más de lo que anteriormente se reconocía, ¿no? Se señala que se han generado movimientos entre departamentos de hasta un 30% por semana, cuando el diseño de la construcción lo permite, ¿no? Owens también dice que los machos adultos son más móviles que las hembras y que la aplicación de un insecticida como piretrina aumentó las tasas de movimiento de las cucarachas, ¿no? Sobre el comportamiento de apareamiento, es importante establecer que está vinculado a feromonas sexuales volátiles femeninas. Las hembras vírgenes sexualmente receptivas exhiben un comportamiento de llamado característico durante el cual emiten una feromona sexual volátil que atrae a los machos. La feromona sexual se produce en el último terguito abdominal, el pygidium, ¿no? Esta feromona se ha identificado como isovalerato de genticil quinona. Se le llama también Blatella quinona, ¿no? Pero adicionalmente a las feromonas sexuales volátiles femeninas, existen también feromonas sexuales de contacto femenino, ¿no? La feromona sexual de contacto de la cucaracha alemana consta de al menos 6 componentes independientes de comportamiento activo, ¿no? Al entrar en contacto con la hembra, el macho suele orientarse hacia las antenas de la hembra. Se enganchan en un llamado cercado antenal y una feromona de contacto en la cutícula de la hembra proporciona al macho información sobre la especie y el sexo de su pareja potencial, ¿no? Sobre el cortejo es importante establecer que el macho de la tela germánica ejecuta un cortejo típico de la especie que consiste en la rotación del cuerpo y el levantamiento de las alas para exponer las glándulas tergales, ¿no? Durante el cortejo, el macho libera una feromona volátil también que guía a la hembra a montar su dorso, ¿no? La parte de la espalda, digamos. Las investigaciones sugieren que la tela germánica puede discriminar genéticamente a individuos menos emparentados, porque la dispersión es muy, digamos, corta, ¿no es cierto? Entonces se privilegia la reproducción con individuos menos emparentados y puede aparearse selectivamente con, digamos, individuos que no están muy cercanos a su propia población para evitar los costos de la endogamia, ¿no? El macho y la hembra pueden permanecer en posición copulatoria opuesta durante hasta 115 minutos y el macho integra estímulos quimiosensoriales y mecanosensoriales, específicamente a partir de una estructura fina de las antenas, antes de ejecutar la exhibición de elevación de las alas, ¿no? Podemos ver de manera más gráfica esta secuencia del cortejo de Blatella germanica. La hembra básicamente llama y libera un atrayente de largo alcance, la blatelaquinona, de la glándula pigidial, a la que el macho se orienta desde la distancia, ¿no? Como ustedes pueden ver en la letra A. El macho es estimulado por una feromona sexual de contacto en la cutícula de la hembra para realizar una exhibición de cortejo en el que levanta las alas, ¿no? Ustedes ven en la figura B que hay un contacto entre las antenas, ¿no es cierto? Y ese contacto da como consecuencia que el macho, como se ve en la figura C, levante las antenas
y la hembra se siente atraída para alimentarse de una secreción nupcial, ¿no? Así se llama, dentro de la glándula tergal. Esta secreción nupcial puede contener azúcares fagoestimulantes, fosfolípidos y proteínas, ¿no? Esto coloca a la hembra de modo que el macho puede extender su abdomen y enganchar los genitales de la hembra con su falómero izquierdo, ¿no? La cópula sigue y puede durar muchos minutos, ¿no? Tanto la hembra como los machos pueden mover sus antenas en cualquier momento durante esta secuencia y después de ello la hembra procede a formar una ooteca. Es interesante también señalar que al final de la cópula el macho transfiere una gran cantidad de uratos a la hembra, ¿no? Los uratos son secretados por las llamadas glándulas uricosas y básicamente cumplen tres funciones. Por un lado, son un tapón de apareamiento, presumiblemente para evitar que la hembra tenga múltiples apareamientos. Adicionalmente, es una suerte de regalo nupcial que las hembras con deficiencias de proteína utilizan. Y por último, es el único medio por el que los machos pueden vaciar el contenido de sus glándulas úricas, ¿no? Ahora bien, hay comportamiento agonístico y territorialidad también en Blatella germanica. Caminar con el cuerpo levantado y temblar son gestos de comportamiento de respuesta a amenazas que pueden ir seguidos de agresión, ¿no? Al caminar con el cuerpo levantado, los insectos estiran sus extremidades. El temblor corporal que tiene lugar durante la marcha consiste en una serie de breves vibraciones corporales. El aumento de la agresión se expresa golpeando la cabeza, pateando, inclusive mordiéndose, ¿no? En Blatella germanica, los encuentros que conducen a esta respuesta agresiva son básicamente causados por hacinamiento, más que por la calidad y cantidad de refugio o de agua o de comida, ¿no? Es básicamente importante también señalar que este comportamiento agonístico puede dar como resultado una regulación de la población por cambios repentinos en condiciones ecológicas y por lo tanto es considerada pues una condición adaptativa, ¿no? Que contribuye a la supervivencia a largo plazo de la población. Traigo a colación este estudio de Michael Brett, que se llama Comportamiento agonista en la cucaracha alemana. Michael Brett desde la Universidad de Kansas, que sistematiza el comportamiento agonista en 5 pasos, ¿no? El paso 1, dice Michael Brett, se caracteriza por un insecto que usa antenas para tocar al otro. El paso 2, el insecto tocado reacciona con su propio contacto antenal. Ninguno de estos pasos puede clasificarse todavía como un comportamiento agresivo, ¿no? Pero son acciones iniciales indispensables para los siguientes pasos de acción. El paso 3 específicamente es la preparación para la acción agresiva, con movimientos de piernas, con temblores corporales, sin contacto directo, ¿no? Y el paso 4 sí son agresiones unilaterales, y el paso 5 ya ambos individuos ejecutan acciones agresivas como empujar, patear y morder, ¿no? En cuanto al gregarismo, es importante señalar que las agregaciones se forman en refugios con características preferidas como textura, tamaño, oscuridad, proximidad a los alimentos y el agua, ¿no? No hay estructura social a largo plazo como territorialidad o jerarquías de dominación, ¿no? El refugio se marca con feromonas atrayentes asociadas a las heces. La agregación puede disolverse también debido al hacinamiento y para ello hay feromonas específicas que facilitan el proceso de dispersión, ¿no? Las agregaciones pueden proteger a los individuos de los depredadores, modificar el microclima, etc. Es importante también señalar que es una ventaja el gregarismo en Blatella germanica porque ayuda a la aceleración del crecimiento y la reproducción, una forma de plasticidad comportamental fenotípica que se llama facilitación social, ¿no? Es importante señalar que hasta el momento solo se ha demostrado este patrón de comportamiento o fenómeno de facilitación social en Blatella germanica y no en ninguna otra cucaracha, ¿no? Acá les pongo un gráfico que señala cuáles son las principales feromonas de Blatella germanica. Se han propuesto varias sustancias químicas como feromonas de agregación, incluyendo ácidos grasos volátiles en las heces, esteroides, glicosilados, hidrocarburos cuticulares, ¿no? Las extracciones de
heces, el estudio de excretas, han permitido identificar más de 150 compuestos, incluyendo 57 ácidos carboxílicos volátiles, ¿no? La feromona de agregación basada en ácidos carboxílicos volátiles se origina en microbios intestinales y fecales. Fíjense cuán importante es el microbioma, del que yo les decía hace algún momento se vienen haciendo estudios recientes en Blatella germanica, ¿no? No solamente en Blatella germanica, en muchos individuos, en muchos organismos, ¿no? Otras señales de agregación básicamente son las acústicas, primero sonidos producidos por ninfas y hembras vírgenes, pero no por machos, y también señales acústicas producidas por el comportamiento de aleteo de hembras y machos, ¿no? Que aumentan en proporción al tamaño de la población, ¿no? Y señales de dispersión, básicamente 4 tipos de señales producidas naturalmente por Blatella germanica, interacciones agonísticas, cualquier conducta social, entiéndase agonística, de lucha, señales de muerte, como las necromonas, señales acústicas y las feromonas de dispersión, de las que ya habíamos hablado y habíamos visto en el cuadro resumen de las feromonas. En cuanto a monitoreo, las trampas pegantes son, digamos, las más utilizadas. Este es un estudio que lo que pretende es la evaluación de la eficacia de 3 trampas adhesivas en 4 especies de cucarachas, ¿no? Este estudio fue hecho por Drago y colaboradores en Italia. En este estudio se trabajó con las 3 trampas más vendidas en el mercado italiano. Una se llama India, con y sin tableta atrayente, la otra de la empresa Sapi y por último una de la empresa Catchmaster, ¿no? Y se eligieron cucarachas específicamente Blata orientalis, Periplaneta americana, Blatella germanica y Supela longipalpa, ¿no? Drago lo que concluye es que no es posible indicar un modelo de trampa para cada especie de cucaracha, es decir, cuál es la más efectiva, ¿no? Pero está claro que diferentes trampas tienen diferentes resultados en términos de atracción y de captura, ¿no? Por lo tanto, la elección de la trampa afecta a los resultados de monitoreo y como consecuencia la evaluación de la población infestante de la plaga. Es decir, él sugiere que se hagan pruebas con las poblaciones con las que uno se enfrenta para establecer la efectividad mayor de una trampa u otra y de un atrayente u otro, ¿no? Este es un estudio también en el que se prueba la efectividad de 8 trampas, 7 trampas adhesivas y una trampa de frasco. Chang-Lu Wang y Gary Bennett son quien hacen ese estudio. Ellos son de la Universidad de Purdue. Y las trampas pegajosas capturan proporcionalmente más ninfas pequeñas que ninfas grandes. Las trampas trapper planas capturan significativamente, como las trapper max, capturan significativamente más cucarachas que las trampas trapper triangulares ensambladas. Todos los atrayentes alimenticios aumentaron significativamente el número de cucarachas atrapadas en trampas pegajosas en comparación con trampas de la misma marca sin cebo atrayente, ¿no? En cuanto a las formas de control, no me voy a extender porque es parte de otras charlas. Sin embargo, quiero decir que se pueden utilizar trampas también con atrayentes alimenticios. Alguna empresa utiliza, un par de empresas utilizan también feromonas de agregación. Se pueden hacer tratamientos térmicos con equipos como el Cryonite, que puede llegar a menos 78 grados Celsius. Se pueden utilizar geles desde los años 90, desde el inicio de los 90, se utilizan una gran variedad de geles diferentes. Lamentablemente, Blatella germanica comienza a desarrollar no solamente resistencia al ingrediente activo, sino resistencia al comportamiento a partir de la aversión a la glucosa, que es uno de los componentes, o era uno de los componentes muy utilizados en la formulación de los geles. Y también se pueden utilizar polvos para hacer aplicaciones tópicas, ¿no? Como formas distintas de control o formas que se han venido investigando, básicamente quiero decir que se han hecho estudios sobre reguladores de crecimiento y específicamente en Novaluron. Hamilton y colaboradores en el 2020, el año pasado, han hecho un estudio muy interesante en el que comprueban que concentraciones muy bajas de Novaluron, 0.1%, es suficiente para interrumpir la muda en ninfas y prevenir el desarrollo de ootecas en hembras adultas. Se ha trabajado también con biopesticidas. Una revisión reciente de Pan y San, el año pasado también, se centró en el potencial de las bacterias, hongos y virus que matan insectos, ¿no?
y su papel en el control de cucaracha alemana, ¿no? En el artículo, los autores señalan que algunas especies de bacillus, específicamente esféricos, son capaces de causar la mortalidad de las cucarachas, ¿no? Hernández y Ramírez, en el 2020, trabajan con Bevaria baciana y encuentran que fue más eficaz contra adultos y los primeros estadios ninfales, ¿no? Sin embargo, Bevaria, en combinación con otros patógenos fúngicos, puede aumentar la eficacia. Y por otro lado, se han hecho estudios también con aceites esenciales. El año pasado, Jeuermann y colaboradores hizo un estudio en el que prueban la eficacia de algunos aceites esenciales, específicamente de menta, de palma rosa, de geranio, lavanda y romero, y encuentran que los aceites de menta y palma rosa fueron los más efectivos, abriendo la posibilidad de que en el futuro puedan servir específicamente para el control de Blatella germanica. ¿Se deben usar aspiradoras? Sí, es importante el uso de aspiradoras. Yo pongo acá algún ejemplo de la marca Atrix, son las que usamos en la empresa, de origen norteamericano. Utilizan filtro EPA, el filtro EPA por las siglas en inglés, que básicamente supone atrapador de partículas de alta eficiencia, y, perdón, son capaces de atrapar partículas de menos de 12 micrones, ¿no? Acá algunos modelos de los productos de las aspiradoras que Atrix promociona para el control de cucarachas. Hay varios modelos con diferentes características. Para terminar, quiero recomendar 2 libros, Comprendiendo y Controlando la Cucaracha Alemana, de 1995, publicado por la Universidad de Oxford. Michael Ruse, que es profesor de entomología de la Universidad de California, Riverside, y John Owens, consultor de entomología urbana, así como Donald Ryerson, profesor de entomología también de la Universidad de California, Riverside, publicaron esta compilación de documentos y de estudios en el año 1995, y después, desde el año 95, no salía sino hasta este año, este libro que se llama Biología y Manejo de Cucaracha Alemana, que ha sido editado por Chang-Lu Wang, que es investigador del Departamento de Entomología de la Universidad Rutgers de Nueva Jersey, por el doctor Chong-Jan Lee, que es profesor de entomología de la Universidad de California, Riverside, y Michael Ruse, que también participó en el libro anterior, también de la Universidad de California, Riverside. Tiene 13 capítulos en particular este último libro, lo interesante es que incorpora las investigaciones de los últimos 25 años sobre manejo de cucaracha alemana. Muchas gracias por su atención. Eso es toda la información que he querido compartir con ustedes hoy día. Espero que sea de utilidad para ustedes, y estoy seguro que va a ser complementada en la siguiente charla sobre control de cucarachas que 2 compañeros adicionales van a hacer en los siguientes minutos. Muchas gracias.